Nació en Astrada, en Pontevedra, hace ahora 54 años, está casado, tiene 2 hijas, es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago, en donde se doctoró y además con premio extraordinario en el año 87. Es catedrático de Derecho Constitucional e imparte clases en las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas del campus compostelano, aunque también ha sido profesor en las de Derecho y Sociología en la Universidad de A Coruña. Ha sido investigador visitante en la Universidad de Georgetown, en Washington, y en la Sapienza de Roma, ensayista, autor de más de una docena de libros y de más de 100 trabajos publicados en las más prestigiosas revistas de Derecho Político, de Derecho Constitucional, de Ciencia Política en general, de España y también revistas internacionales. Es también articulista y analista en varios medios de comunicación como La Voz de Galicia, Televisión de Galicia o la Radio Galega. Don Roberto Blanco Valdés, hemos dicho bien, ¿no? Hemos dicho bien, yo creo que es, en fin... Es una síntesis. Porque es una síntesis, bueno, esas síntesis cuando se oyen siempre parecen un poco exageradas, ¿no? Pero, en fin, sí. Yo creo que nos hemos quedado cortos en este caso. Que... Aunque hayan pasado ya unos días desde su fallecimiento, el día 15, yo creo que es obligado a hacer una referencia al León de Vilalba, don Manuel, al viejo profesor, a Manuel Fraga. Sí, bueno, efectivamente, Fraga es un personaje que marca medio siglo de la historia de España, ¿no? Es decir, toda la segunda mitad del siglo XIX, perdón, del siglo XX y los primeros años que llevamos del siglo XXI, ¿no? Hay dos Fragas con toda claridad, yo creo que yo lo he dicho estos días posteriores a su fallecimiento, el Fraga del franquismo, hacia el que yo personalmente sentía muy poca simpatía, más bien profunda antipatía, y el Fraga que hace una contribución muy importante a la consolidación democrática en España, no inicialmente, a veces se tiende a, en esta ceremonia un poco necrofílica que es típica de España, ¿no? No en el primer momento, en el primer momento él mantiene una posición, en los años 75-76, él mantiene una posición, diríamos, dura. Él se incorpora con toda claridad en el consenso constitucional, ¿no? Y aunque es crítico con algún aspecto de la Constitución, él hace una contribución esencial al incorporar una parte de la derecha que hubiera tenido problemas para incorporarse a la democracia, al incorporarla a través de su liderazgo a la democracia, ¿no? Y luego tiene, sin duda alguna, una importancia muy notable en la política autonómica como presidente de la Junta, nada más ni nada menos que durante 16 años, ¿no? Son dos personajes, aunque hay un elemento de continuidad que es la pasión de Fraga por la política, ¿no? Esa pasión, diríamos, que él mantiene siempre. Él es básicamente un político. Que ha llegado hasta el final porque ha sido senador hasta diciembre del recientemente terminado 2011. No se murió en el escaño de milagros, realmente se podía haber muerto en el escaño, ¿no? Porque ha aguantado muy hasta el final, ¿no? Bueno, y ahora que tenemos, don Roberto, además a media clase política investigada, guión imputada, guión condenada, el ejemplo de Fraga con los asuntos del dinero, con las propiedades privadas y demás, debería servir para muchos otros, ¿no? Bueno, yo creo que en realidad hay muchos políticos honestos. Yo creo que es cierto que hay casos sonados de políticos imputados, incluso de políticos condenados. Es cierto que en estos ámbitos la noticia es siempre que el niño muerda al perro y no que el perro muerda al niño, ¿no? Como suelen decir los periodistas, como soléis decir los periodistas, ¿no? Pero efectivamente sí es cierto, ¿no? Yo creo que Fraga, que tenía muchos defectos y muy notables con toda seguridad, no tenía el de meter la mano. Metió la pata, yo creo, en muchas ocasiones, pero la mano parece que no. Y hablando de dineros y de moral, por supuesto, también, usted fue convocado en su momento para formar parte como experto de la Comisión para el Estudio e Investigación sobre la Financiación de los Partidos, creada en el año 95. ¿A qué conclusiones llegaron y, sobre todo, se aplicaron o no? Bueno, en realidad la comisión, es cierto que yo fui convocado como experto y es cierto que tuvimos algunas reuniones, pero en realidad la comisión dio muy poco juego, ¿no? Mucho menos del que era previsible. De hecho, no llegó a haber un dictamen de la comisión final, ¿no? ¿Qué experiencia? Hombre, la experiencia es, hay algunas cosas que se pueden contar además y que son relativamente relevantes para el gran público, ¿no? Primero, había una conciencia generalizada de que el problema de la financiación ilegal, entonces, yo creo que esto ha mejorado, ¿no? Era un problema generalizado, es decir, de que los partidos se financiaban de manera irregular, en algunos casos delictiva, pero en otros casos de manera irregular. Salíamos de todo aquello de Filesa, Time Sport, de la financiación del PSOE. Time Sport, aquel, ¿cómo se llamaba el otro caso? El de
el caso que afectaba al PP, aquel caso que era el nombre del tesorero, ¿cómo se llamaba? No me recuerdo ahora mismo. Pero... Sí, bueno, en fin, salíamos de un montón de casos de financiación ilegal, el más sonado sin duda el de Filesa, ¿no? Y yo creo que había en la comisión, entre los miembros de la comisión, una conciencia generalizada, primero, de que había financiación irregular, en algunos casos ya digo delictiva, en otros no, sencillamente irregular, que violaba disposiciones administrativas, de que era muy difícil controlar eso, de que eso tenía que ver directamente con el gasto electoral, de manera muy especial con el gasto electoral. Ahora le comentaré una anécdota. Y había una conciencia de que en realidad, y esto es una cosa de las cosas curiosas que se puede contar, de que en realidad los bancos, la deuda con los bancos era un problema político, no un problema económico, ¿no? Es decir, que los bancos... Incluso que no se pagaba, ¿no? Claro, no hacía falta pagarla. Claro, que no hacía falta pagar y que los bancos en realidad exigían el pago de la deuda, no tanto porque para ellos significase nada ese dinero, cuanto porque era escandaloso estar, ahora en aquel momento, sí, en aquel momento había crisis, y por tanto se estaba también desahuciando a la gente por no pagar sus hipotecas o haciéndole a la gente devolver sus coches por no pagar sus préstamos. Claro, era escandaloso que se hiciera esto, ¿no? Y al mismo tiempo que a los partidos se les condonasen las deudas, ¿no? Y se les perdonasen las deudas, aunque fuera bajo cuerda. Quisiera contar una anécdota. En el año 80 y tantos, no recuerdo, quizá en los primeros 90, no recuerdo exactamente cuándo, porque cuando uno se va haciendo mayor se olvida de las fechas y siempre cree que las cosas pasaron antes de lo que pasaron, ¿no? Estuve en Chile, convocado por una Secretaría de Estado del Gobierno chileno en un congreso sobre financiación de partidos. Yo había trabajado mucho en ese tema, trabajaba mucho en esa época en ese tema, y se convocó un congreso sobre financiación de partidos. Estaban entonces haciendo en Chile, ya el Chile democrático estoy hablando obviamente, estaban haciendo la ley de financiación y convocaron un congreso, y en el congreso estaba el expresidente de la Federal Election Commission, de la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos, que contaba, me acordaba ahora por lo del gasto electoral, que diríamos, que el gran agujero de dinero de los partidos era la financiación electoral, ¿no? Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos además los partidos pueden comprar espacios de televisión, ¿no? Sí. Y eso hace que las campañas se disparen en su precio, ¿no? Qué susto me ha dado usted, cree que había sido en el Chile de Pinochet. No, por supuesto, estuve, con motivo de ese viaje, que fue un viaje desde otro punto de vista apasionante, desde el punto de vista personal, estuve en una recepción en la Embajada de Estados Unidos, una de las noches que estuve allí, y no pude dejar de pensar mientras me movía por los salones de la embajada que en aquella misma embajada habían preparado los norteamericanos el golpe de Estado contra Pinochet, ¿no? Entre las primeras medidas de ajuste que ha adoptado el gobierno de Mariano Rajoy, bajamos, como ve, a la realidad, al día de hoy prácticamente, figura, como todo el mundo sabe, además una reducción del 20% en la financiación para los partidos, también para los sindicatos y para la patronal. En cualquier caso, esto que voy a decir es muy impopular, pero ¿no cree usted que eso conlleva cierto peligro, ese camino conlleva cierto peligro para el desarrollo de la vida democrática en nuestro país? Bueno, vamos a ver, los partidos y las organizaciones sociales, tanto sindicatos como organizaciones empresariales, son una pieza básica de la democracia. Yo les cuento siempre a mis alumnos, cuando explico este tema, que es un tema del programa de Derecho Constitucional, que no hay ningún país del mundo en que no haya partidos que haya democracia. Hay dos elementos fundamentales de los estados democráticos modernos, que son los partidos y los impuestos. Donde no hay partidos y no hay impuestos, mala cosa. No hay Estado. No hay Estado, y por tanto no hay democracia ni hay Estado social, ¿no? Por tanto, yo creo que la reducción está bien, yo creo que es sensato reducir la financiación en estos momentos, aunque solo sea por motivos de ejemplaridad social. Se está congelando pensiones. Hoy se han pactado, los sindicatos y los empresarios han pactado una subida salarial, salvo que haya una desviación de la inflación, creo que por encima del 2,2%, del 0,5%, y por tanto es razonable que se controle también las partidas que van destinadas a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales. Pero al mismo tiempo yo comparto la reflexión que hace usted en el sentido de que es muy importante insistir en que los partidos son una pieza básica de la democracia. No nos gusta cómo funcionan, no nos gusta cómo actúan, pero son una pieza básica de la democracia y que no hay manera de que los partidos funcionen adecuadamente si no tienen medios financieros, y que cuando no hay financiación pública los partidos la buscan en donde la encuentran, ¿eh? Por eso yo soy partidario de los sistemas de financiación pública, aunque creo que deben de establecerse controles para evitar que la financiación pública se derroche, para evitar que la financiación pública se dispare y para evitar que la financiación pública sea, como ha dicho
algún colega italiano, aditiva y no sustitutiva de la financiación irregular privada, ¿no? Bueno, don Roberto, ahora estamos en un estadio más avanzado, si cabe. El ministro de Hacienda, como usted sabe mejor que yo, Cristóbal Montoro, ha dicho que habrá sanciones penales para aquellos políticos que despilfarren. Esto queda muy bonito sobre el papel, pero será muy difícil de llevar a la práctica, entre otras cosas por la difícil barrera que hay entre lo que es despilfarro y lo que no, ¿no? Claro, yo creo que la propuesta inicial la formulan en unos términos muy vagos y poco a poco han ido, desde el Partido Popular, matizando la propuesta. Ayer o antes de ayer, yo veía el vídeo ayer, no sé de cuándo era el vídeo, no sé si era un pregrabado de hace algún día, escuchaba a la vicepresidenta que hablaba de conductas dolosas y de engaño. Bueno, yo creo que ahí hay un espacio para discutir. Hombre, si usted manipula los balances, si usted mete las facturas en un cajón, si usted falsifica documentos públicos, estamos claramente ante acciones que quizá hoy no estén bien tipificadas en el Código Penal y que podrían tipificarse en el Código Penal y mejorar la tipificación para evitar que se sustancie a través de la responsabilidad política lo que tiene que sustanciarse en un juzgado. Ahora bien, el despilfarro, como concepto genérico, no es una acción delictiva y no puede convertirse en acción delictiva. El despilfarro lo juzgan los electores en elecciones, ¿no? Y yo creo que es interesante abrir ese debate, es decir, ¿en dónde acaba lo que es una acción que tiene que ser objeto de responsabilidad política, objeto de exigencia de responsabilidad política, y dónde empieza lo que debe ser tipificado penalmente? Porque yo creo que efectivamente hay acciones que hoy en día de las que solo se responde políticamente, que podrían ser objeto de sanción penal. Insisto, acciones dolosas, acciones manifiestamente irregulares. La clave es el dolo, ¿verdad, don Roberto? Es decir, la voluntad de hacer algo mal a sabiendas. La voluntad de hacer algo mal a sabiendas o una actitud, diríamos, culposa de tal grado de irresponsabilidad. Una imprudencia temeraria. Una imprudencia temeraria en el manejo de fondos públicos, ¿no? Un consejero del Consejo de Economía, del Consejo, ¿cómo se llama el de Galicia? Consejo de Contas de Galicia, Consejo de Contas, me contaba un día que investigaban un ayuntamiento y que un funcionario le decía, es que yo, cuando le preguntó por el presupuesto, es que yo no le creo en el presupuesto. Le contestó, hombre, mire, el presupuesto, en fin, uno no cree en el presupuesto como cree o no cree en otras cosas, ¿no? No, yo creo que ahí hay un espacio, aunque eso hay que delimitarlo bien para evitar la demagogia. Luego tiene un problema adicional, ¿no?, que yo he comentado en algún otro lugar, ¿no?, y es que si ya la política está suficientemente, diríamos, judicializada, nos podríamos encontrar con un grado de judicialización de la política realmente espectacular si los partidos utilizaran esa denuncia penal de manera sistemática. Como arma sistemática. Claro. Hablemos, si le parece, don Roberto, de lo que está pasando en la España y en la Galicia política. ¿Qué le parece, por ejemplo, ese tete-a-tete que parece inacabable entre Rubalcaba y Chacón en el PSOE? Hombre, yo creo que la diferencia entre uno y otro es, desde el punto de vista de la vida política, es muy grande, ¿no? Es cierto que Rubalcaba arrastra una terrible derrota electoral que no es suya en realidad, o sea, la derrota electoral es una derrota electoral. Pero sabía que iba a ella, de cabeza. Sí, sí. Bueno, yo creo que él creía que iba a un resultado mejor. Yo creo que ni en los peores de sus cálculos, por la información que yo tengo y alguna información tengo, pensaban que iban a sacar menos de 120 diputados. Yo creo que solo al final vieron que el resultado podía ser de menos de 120 diputados. Un descalabro. Un descalabro como el que han tenido, que es el peor resultado histórico del PSOE, ¿no? Sí. Pero en todo caso, la responsabilidad es del gobierno. Es cierto que en ese gobierno estaba Rubalcaba con un papel muy importante y también estaba Carmen Chacón. Dicho esto, yo creo que la diferencia de valías políticas es muy notable. Yo creo que Rubalcaba es un parlamentario brillante y un hombre con una trayectoria política muy notable, mientras que la señora Chacón es una señora que sencillamente ha sido ministra pues porque al presidente del gobierno se le ocurrió nombrarla, ¿no? Diríamos que está muy verde. Yo creo que está más que verde, ¿no? Yo creo que para lo mejor que le podría pasar al Partido Socialista es que gane las primarias Rubalcaba y que Rubalcaba sea capaz de dirigir el partido hacia una renovación seria y con sentido común. Yo creo que esto es lo mejor que le podría pasar. Creo que la victoria de Carmen Chacón, a quien yo conozco personalmente, no conozco de nada a Rubalcaba, he hablado con él por motivos que no hacen al caso, solo en una ocasión por teléfono, una llamada de teléfono además, que le agradecí en circunstancias especiales para mí. Sin embargo, soy amigo y tengo buena relación con Carmen Chacón, y sin embargo creo que Carmen Chacón sería una repetición de todos los vicios de Zapatero que han llevado al Partido Socialista a la situación actual de desastre en la que está.
Y hablemos ahora de Galicia, naturalmente, también aquí se puede calificar la situación en el PSOE como un terremoto, por lo menos movimiento de tierras hay. Movimiento de tierras. Lo hemos visto en los congresillos del pasado fin de semana. ¿Usted cree que está en cuestión, y más que en cuestión, el liderazgo de Pachi Vázquez? Yo creo que va a depender mucho de lo que ocurra en la reunión de Sevilla, ¿no? Yo creo que efectivamente los congresillos demuestran que hay una parte del partido, una parte importante del partido que está incomodada y molesta con Pachi Vázquez. Es cierto que los líderes fundamentales, salvo en la provincia de La Coruña, están con Pachi Vázquez, está con Pachi Vázquez José Blanco, está Pepe Bugallo, en fin. Algunos, en Pontevedra no, ¿no? En Pontevedra algunos no, otros sí, pero en fin, yo creo que donde hay una contestación más importante es en La Coruña. Y yo creo que va a depender fundamentalmente de que haya alguien que sea capaz de recoger ese descontento, ¿no? Va a depender mucho, yo creo, de lo que ocurra en el Congreso de Sevilla. O sea, que usted cree que podría haber un secretario general nuevo en el PSOE a no mucho tardar, en Galicia. No estoy muy seguro de eso, no. Yo creo que los aparatos son muy poderosos y... Perdón, los aparatos de los partidos son muy poderosos. Y la verdad es que yo no conozco suficientemente en estos momentos la correlación de fuerzas en el Partido Socialista como para pensar, para hacer una afirmación tajante sobre qué podría pasar, si alguien más se presentase una candidatura a la Secretaría General. La impresión que tengo es la de que Pachi Vázquez está bien asentado en dos provincias y relativamente bien en una tercera, y que, hombre, salvo terremoto, claro, si en el Congreso de Sevilla Carmen Chacón barre a Rubalcaba, las cosas se le pueden poner complicadas, ¿no? Porque además el exministro Caamaño está con Chacón, hay que recordarlo. Bueno, el exministro Caamaño está con Chacón ahora, podría estar con cualquiera, pero en fin, el exministro Caamaño yo creo que sería la peor solución para el Partido Socialista, para Galicia, sí. Yo creo que sería una muy mala solución, ha sido un muy mal ministro, en un muy mal gobierno, y una ejecutoria personal desastrosa, entre otras cosas, su, diríamos, asesoría jurídica a un estatuto, como secretario de Estado, a un estatuto de autonomía de Cataluña, que es un disparate político y un disparate jurídico, como luego lo demostraría el Tribunal Constitucional. Es decir, que le quitó la razón. Un político con un poco de vergüenza torera hubiera dimitido inmediatamente tras la sentencia del Constitucional y no hubiera hecho lo que hizo el señor Caamaño, que se dedicó a decir que había a contar las palabras que se habían declarado inconstitucionales, sin tener en cuenta que en realidad el Tribunal, como muy bien se dijo inmediatamente en Cataluña, le había dado al Estatuto un revolcón monumental. Sí, lo tumbó prácticamente. Lo tumbó prácticamente. Con mucha cobardía, porque para haberlo tumbado de verdad lo que tenía que haber hecho era declarar en el fallo inconstitucionales los artículos que el Tribunal hizo una cosa pintoresca, y es decir, este artículo, en muchos de ellos, ¿no? Este artículo es constitucional siempre que se interprete que dice lo contrario de lo que dice de manera clara y terminante, ¿no? Sí, que ya manda narices. Sí. Este artículo, el artículo que dice que los comerciantes de Cataluña tienen la obligación de atender al público en la lengua en la que el público se dirige a ellos, es inconstitucional, es constitucional siempre que se entienda que los comerciantes de Cataluña no tienen esa obligación. Hombre, pues entonces declara usted inconstitucional el artículo. Un auténtico retruécano jurídico, para no decir lo que realmente estaba pensando el magistrado, los magistrados. Sin duda, no, yo creo que la sentencia es un ejemplo de cobardía política y sobre todo diríamos de torpeza jurídica, y que no hace ningún favor ni al Tribunal Constitucional ni al Estado autonómico en España. Es decir, que yo creo que ha sido un gravísimo error todo el episodio, desde el comienzo del Estatuto, la participación del presidente Zapatero no parándolo cuando pudo haberlo parado, la cobardía del PSC para no ponerse enfrente y no apoyar un texto que les parecía, tengo yo informaciones de primerísima mano de que los propios militantes del PSC entendían que aquello era un disparate, etcétera, etcétera. Y el ministro Caamaño está directamente implicado, el exministro Caamaño y exsecretario de Estado está directamente implicado en esa operación, como para pretender ahora nada más y nada menos que ser secretario general del partido. Yo creo que sería una muy mala noticia para los socialistas gallegos, muy mala. Pues hemos venido hablando de ese partido, pero es obligada la referencia también al BNG, naturalmente, si las cosas están revueltas en el PSDG. ¿Qué decir del bloque? Estamos hoy a miércoles, dentro de 3 días es la asamblea de los nacionalistas gallegos. ¿Usted cree que todavía hay tiempo para que la UPG deje una pequeña puerta abierta por la que pueda entrar alguien de otra corriente? Porque lo que hemos visto hasta ahora en esa línea dominante en el BNG es una actitud prácticamente cerril. Sí, la verdad es que yo creo que, yo no lo sé, no tengo información como para responder a la pregunta de si la UPG va diríamos, a aflojar la cincha
o no va a aflojar la cincha, por utilizar ese símil que me parece bastante preciso. Sí. Hoy La Voz de Galicia entrevistaba a un ex senador del partido del BNG, militante del BNG, simple militante del BNG, militante de base del BNG, al que le preguntaban si podría haber una escisión. Esta no era la pregunta exactamente, pero él hacía una reflexión diciendo que hay muchos militantes que se están yendo, unos cuantos, que se están yendo en goteo, y que si efectivamente el Congreso no apuesta por una renovación seria, la Asamblea no apuesta por una renovación seria, él podría plantearse seriamente irse a otro proyecto, ¿no? Yo creo que en estos momentos hay dos, diríamos, no lo creo yo, es obvio, ¿no? Hay dos, diríamos, posiciones enfrentadas. Una posición que intenta convertir al BNG en un partido moderno, en un partido que sea equiparable en términos desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista político, con su ideología, que yo no comparto, como es bien conocido, pero esto es un tema distinto, a los demás partidos democráticos. Y hay quien pretende mantener, que es la UPG, quien pretende mantener la cincha atada, controlando el aparato. Lo he comentado en otra ocasión estos días, ¿no? Los laboristas ingleses aguantaron durante años, la dirección de los laboristas ingleses aguantaron durante una dirección, diríamos, ortodoxa de los laboristas ingleses, sí, izquierdista, aguantó durante años sabiendo que con esa orientación política iban a seguir perdiendo elecciones, pero controlando el aparato, y preferían controlar el aparato que ganar elecciones, ¿no? La dinámica del bloque es muy clara, no hay más que ver los electorales, es una dinámica de caída constante, lenta pero constante, hace mucho tiempo que viene cayendo, y yo estoy convencido que si no hay un giro histórico, un giro importante, que hoy en estos momentos representa con toda claridad la gente que está en Mais Galicia y en el Encontro Irmandiño, es decir, la alternativa que representan Beiras y Aymeric, que han llegado a un acuerdo también complicado, difícil de cerrar, el bloque se colocará ante una situación muy difícil. La situación difícil significa, desde mi punto de vista, abrir solo dos opciones, o bien que el bloque se desgaje en dos. Por cierto, si se partiera en dos o más pedazos, usted cree que moriría, ¿no? Hombre, como partido. Yo creo que la gran contribución del bloque a la política gallega ha sido la de construir una alternativa nacionalista única, ¿no? No hay que olvidar que el nacionalismo estuvo dividido durante mucho tiempo, y por tanto concentrar todo eso en un partido era muy difícil, y lo ha hecho el BNG, ¿no? Yo creo que sin duda alguna la ruptura del BNG en dos, diríamos en dos fuerzas, no digo si fueran más, sería para los nacionalistas una catástrofe, entre otras razones porque el sistema electoral castiga de una manera clarísima la división en fuerzas políticas, es decir, que el sistema electoral... Véase Asturias. Véase Asturias, por supuesto. Por ejemplo. Bueno, y en Asturias, como es una sola circunscripción, y es una sola circunscripción en autonómicas, creo que es una sola circunscripción con muchos diputados, con bastantes diputados, pero aquí con 4 circunscripciones electorales, bueno, no sé si, la verdad es que ahora dudo si en Asturias hay divisiones internas para elecciones autonómicas, la verdad es que no lo sé, sé que las hay en Murcia, pero no recuerdo. Creo que hay dos. No sé si en Asturias, Asturias Oriental y Occidental. Sí, creo que sí. La verdad es que no lo sé muy bien ahora, no lo recuerdo bien, pero el sistema electoral castigaría claramente la división. Sí, si el bloque fuera dividido en dos, lo que hoy es el bloque fuera dividido en dos fuerzas políticas, eso sería catastrófico. Se lo digo, don Roberto, porque José Manuel Beiras, al frente del Encontro Irmandiño, ya antes de esa fusión con Mais Galiza, advirtió de que o había una auténtica regeneración o se va del partido. Pero claro, el señor Beiras ya no tiene nada que perder políticamente, claro, pero todo quedaría, si la UPG no cede en absoluto, no suelta esa cincha, como decía usted, en manos del señor Aymeric, que tendría que tomar quizá la decisión más importante de su vida. Sí, hombre, yo creo que lo que haga Beiras es importante, pero es cierto que Beiras es un líder en retirada. De hecho, yo creo que solo la situación de gravedad in extremis en la que se encuentra la política interna del BNG explica la vuelta al primer plano de un político que estaba claramente retirado de la política, ¿no? Como era Beiras, claramente retirado. En fin, él está físicamente muy bien, pero era una persona que estaba claramente en su casa. Y yo creo que efectivamente si se plantease esa hipótesis, Carlos Aymeric tendría que tomar una decisión extraordinariamente compleja, que al final son decisiones que nunca toma uno personalmente, nunca las toma uno, no es que uno se meta en su habitación de su casa y con un folio en blanco y un bolígrafo se ponga a decidir si se va o no se va. Esas son decisiones que se toman fruto de una reflexión colectiva en la que influirá mucha gente, ¿no? Y por tanto, esa será una decisión difícil de tomar, sin duda, ¿no? El señor Aymeric, vamos a ver qué es lo que sucede finalmente en esa asamblea. En cualquier caso, ¿cuáles serían sus recetas
simples, nos queda muy poquito tiempo, para los dos partidos, para PSD y BNG, porque está claro que Galicia, igual que España, necesita una oposición seria, organizada y demás para el buen funcionamiento democrático de la comunidad, ¿no? Bueno, a mí me resulta más fácil hacer una recomendación al Partido Socialista porque yo he estado mucho tiempo cerca de ese partido y diríamos que hasta la llegada de Zapatero, yo creo que el Partido Socialista tiene que recuperar sus señas socialdemócratas, ¿no? Es decir, el Partido Socialista no debe ser un partido populista, que es lo que ha sido con Zapatero, por desgracia para la izquierda de este país. No debe ser Kirchner, debe ser Olof Palme. Debe ser Olof Palme, sí. Debe ser una socialdemocracia moderna del siglo XXI, y una socialdemocracia moderna es la que se preocupa por luchar contra el fraude fiscal y no por establecer ayudas lineales sin tener en cuenta la renta, ¿no? En fin, yo estoy muy alejado de las decisiones que ha tomado el Partido Socialista actual. Yo creo que en política territorial ha cometido errores brutales, errores verdaderamente históricos. Por tanto, yo creo que mi recomendación es muy clara, recuperar las señas de un partido socialdemócrata y de un partido con vocación de ser un partido estatal, un partido nacional, un partido español, que es perfectamente compatible con ser un partido con presencia en las comunidades autónomas y con, diríamos, con identificación con las reivindicaciones autonómicas. Yo soy profundamente autonomista. Sin llegar al extremo de Cataluña, ¿no? No. Del PSC, con las regiones autonómicas, no, claro, es que el PSC no es un partido autonomista ni es un partido independiente, es un partido nacionalista, no tiene nada que ver con eso. Mi recomendación al bloque, y termino, que es muy breve, y que es hecha con todo el respeto, como en el caso del Partido Socialista. Digo que el Partido Socialista no lo decía lo del respeto porque yo me he sentido mucho más cercano a esa fuerza política. En el caso del BNG, y yo he estado siempre muy alejado del BNG, yo le recomendaría que lo que por lo demás están hoy reivindicando algunos de sus líderes... Que se ayorne. Que consiste en ponerse, diríamos, en reflexionar sobre cuál es la Galicia real, y no la Galicia imaginada. La Galicia real es la que es, ¿no? Es una Galicia en la que solo el 16%, el 17% vota nacionalista, y por tanto, si uno tiene vocación de ser un partido mayoritario y no de ser cada vez un partido más pequeño, ha de ser capaz de, intentando transformarla, que esto es legítimo en todos los partidos, ser consciente de cuál es el país en el que se está haciendo política. Y el país en el que se está haciendo política no es el país que imagina Lopera, es otro país distinto, que ha cambiado, por fortuna, mucho. Aquella llamada a la que hacía usted referencia de Rubalcaba, ¿era cuando él era ministro de Interior? Sí, cuando él era ministro de Interior. Tal vez enero de 2010. Tal vez enero de 2010. Cuando unos locos arrojaron una bomba en el jardín de su casa en las afueras de Santiago. Eso es. Y él como ministro del Interior tuvo la amabilidad, la corrección, un ministro del Interior muy ocupado en cosas muy importantes y en cosas de mucha trascendencia, de llamar por teléfono para mostrar su solidaridad, su apoyo, en fin. Y yo se lo agradeceré siempre. Sabe que otros más pequeños, como el que suscribe, también le llamaron para solidarizarme. Muchos buenos amigos como el que suscribe, a los que yo tengo gran afecto y a los que agradezco muchísimo su solidaridad en momentos tan complejos, sobre todo para mi familia, para mí y para mi familia. Siempre estaremos enfrente de ese tipo de hechos. Don Roberto, siempre. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Pablo. Le seguiremos en otros canales, en otros medios de comunicación. Gracias, muy buenas noches. Enhorabuena por tu programa. Muchas gracias. Y ustedes ya saben que tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia, de lunes a jueves, a las 9:30 de la noche aproximadamente. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.